Continuando con el tema impactos laborales de la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio, corresponde la palabra al profesor Héctor Jaime Martínez, de Venezuela, quien es abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Táchira, con estudios de posgrado en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad de París I, doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, profesor de Obligaciones y de Derecho del Trabajo en la Universidad Católica del Táchira, coordinador de la maestría en el área de Derecho Laboral de la mencionada Casa de Estudios, profesor invitado de varias universidades nacionales, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Fue presidente de la Asociación Venezolana de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autor de numerosas publicaciones en la materia y ha sido expositor en diversos congresos, jornadas y conferencias a nivel nacional e internacional. Buenos días. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por haber sido invitado a participar en este seminario en homenaje a uno de los grandes catedráticos del derecho del trabajo, no solamente en España, sino a nivel mundial, como es el doctor Manuel Carlos Palomeque López. Admiro notablemente la obra del doctor Palomeque, de allí pues me siento extraordinariamente agradado por participar en este homenaje. Vamos a hablar en esta conversación de media hora sobre el efecto, el impacto que el COVID-19, la pandemia, ha tenido en el sistema de relaciones de trabajo, específicamente en Venezuela. Ahí vamos a compartir unas diapositivas. El mundo ha sido, digamos, sorprendido por la aparición de esta pandemia que ha provocado notables cambios en la situación no solamente de la economía, sino en nuestra vida diaria y ha provocado pues notables cambios. Hay algunos que hablan de que las siglas AC y DC, aunque normalmente pues se separaba la historia entre antes de Cristo y después de Cristo, van a tener un nuevo sentido y vamos a hablar de antes del coronavirus y después del coronavirus. Porque evidentemente que habrá que reinventar muchas cosas después de la pandemia. Sin embargo, utilizando esta frase del profesor Enrique Marina, quien se la oí, que la crisis del mundo del trabajo es anterior a la pandemia y esta no es sino un episodio más de la misma crisis. No obstante, en Venezuela, que ha hecho de la crisis un sistema, pues la aparición de la pandemia es evidentemente que un episodio más de la misma. Para analizar el impacto del COVID-19 en el sistema de relaciones de trabajo, en primer lugar vamos a tener que analizar el marco jurídico y después resaltar tres aspectos de ese impacto, muchos más, pero no hay mucho tiempo. Uno, sobre la relación de trabajo, el otro sobre los riesgos de trabajo, el otro sobre las nuevas modalidades del trabajo, específicamente el teletrabajo. Y por último, manera de conclusión, analizaremos las medidas tomadas por el gobierno venezolano. En el marco jurídico tenemos que distinguir el marco jurídico venezolano del marco jurídico de las normas internacionales en materia de trabajo. Antes queremos hacer esta pequeña observación comparativamente, que normalmente la inmensa mayoría de los gobiernos han provocado como una especie de vorágine legislativa en donde a cada rato surgen nuevas normas para hacer frente a la pandemia y hay una sucesión de normas que a veces unas con otras se contradicen, mientras que en Venezuela la característica es otro tipo. Digamos, vamos a utilizar un oxímoron para definir, oxímoron, como algunos dicen,
para definir cuál es la actitud legislativa, la respuesta legislativa del gobierno venezolano. Un silencio atronador. ¿Cuáles han sido el marco jurídico de las medidas tomadas por el gobierno venezolano? En primer lugar, el 13 de marzo del 2020 aparece publicado un decreto, el decreto 4160, en el cual se decreta, valga la redundancia, un estado de alarma en todo el territorio nacional a causa del riesgo del COVID-19. Dentro de las modalidades que la Constitución, en su capítulo segundo, el título séptimo, contiene sobre el estado de alarma, los estados de emergencia, una de las modalidades es decretar el estado de alarma cuando se produzca alguna catástrofe, una calamidad pública o algún acontecimiento similar que amerite que se tomen medidas de un estado de excepción para hacer frente a esta situación que pone en peligro la seguridad de la nación o de los ciudadanos. De acuerdo con la Constitución, el estado de alarma no puede decretarse por un lapso superior a 30 días y siendo prorrogable hasta por 30 días más. Ya vemos que no solamente en Venezuela se prorrogaron por 30 días más, sino se han prorrogado por otros 30 días más, sí, hasta por 90 días, lo cual contradice la norma constitucional. Y de allí, pues, que se haya cuestionado la constitucionalidad de este decreto de estado de alarma. Aparte de que debe cumplir además con lo previsto en la Ley Orgánica de los Estados de Excepción del año 2001 y que este decreto tiene que ser sometido a la Asamblea Nacional, cosa que tampoco se hizo por razones que son bastante difíciles de comentar en el marco de esta conferencia. Y además, ese estado de alarma y las decisiones que se tomen dentro del estado de alarma tiene que adecuarse o desarrollarse teniendo en cuenta la razonabilidad y la proporcionalidad de las decisiones, pues, cosa que lamentablemente no se ha puesto en vigencia, no se ha tomado en cuenta, porque a veces pareciera que cada jefe militar, que son los que tienen a cargo digamos, la puesta en marcha y la regulación del estado de emergencia, pareciera que en su zona puede tomar arbitrariamente las decisiones que le parezcan. El decreto simplemente crea una comisión que va digamos, a tener todo lo relativo a la puesta en marcha de las medidas que se toman dentro de ese estado de alarma. Lo que llama la atención es que dentro de esa comisión hay personas de todo tipo, a cargo de la vicepresidencia ejecutiva de Venezuela, del gobierno venezolano, y hay sobre todo militares, pero no hay científicos, no hay personal médico, salvo el ministro de Sanidad, aun cuando supuestamente se pueden buscar asesorías con otro tipo de profesionales. Las principales medidas contempladas en el decreto son las siguientes. Primero, la emergencia permanente del sistema de salud para la prevención y atención de los casos que se presenten. Posibilidad de restringir la circulación en determinadas áreas. Posibilidad de ordenar la suspensión de actividades en determinadas áreas o zonas geográficas y determinados tipos de actividades laborales. Suspensión de las actividades escolares y académicas presenciales, suspensión de todo tipo de espectáculos, los restaurantes que solo pueden realizar la modalidad de reparto, etc. Y el uso de implementos de seguridad como tapabocas, especialmente en los transportes públicos, en sitios públicos, en
cuando la gente circula. Como dije, este estado de alarma se prorrogó en 2 ocasiones. La última, el 12 de mayo del 2020, mediante un decreto que no cumple con la norma constitucional. Pero también hay normativas internacionales que deberían ser acatadas. En primer lugar, tenemos la recomendación 205 sobre el empleo, el trabajo decente para la paz y la resiliencia del año 2017, en los cuales se establecen una serie de recomendaciones, de medidas para el empleo, para la protección del empleo, de la protección social en general, la promoción de la recuperación económica para generar oportunidades de empleo y de trabajo decente, de reintegración socioeconómica, la promoción del empleo en particular en las pequeñas y medianas empresas, que siempre son de las más afectadas, y además que los gobiernos deberán, en la medida que lo puedan hacer, garantizar la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas vulnerables, los que lo hayan solicitado, garantizar los puestos de trabajo, etc. Pero además tenemos que tener presente otros convenios que, por cierto, han sido ratificados por Venezuela, como los convenios 95 sobre la protección al ingreso, el convenio 122, que se refieren al empleo, el convenio 168, protección contra el desempleo, y el convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo por voluntad unilateral del empleado. Bueno, ahora, ¿cuál es el impacto en la relación de trabajo? No vimos, el decreto establece la posibilidad de una suspensión de la relación de trabajo en empresas, en la mayoría de las empresas, con algunas excepciones que vamos a ver. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que de acuerdo con nuestra legislación, acá se está produciendo una suspensión de la relación de trabajo o de los efectos de la relación de trabajo, con base en una causal que es la causal de la fuerza mayor, una causa extraña no imputable, para utilizar un término más amplio, no imputable a ninguna de las partes. Y en una suspensión de la relación de trabajo, pues sus dos efectos principales se suspenden. O sea, no hay obligación para el trabajador de prestar el servicio, no hay obligación para el empleador, entonces, de remunerar a ese trabajador, por que no está prestando servicios y no ser disponible, pues, su fuerza de trabajo. Bien, acá hay que tener presente que nuestra ley en estos casos exige que se notifique a las inspectorías del trabajo, pero nos encontramos con un problema. En primer lugar, las inspectorías del trabajo no están funcionando porque no son de las actividades efectuadas y que permite trabajar. Y además, la notificación es con la finalidad de que el empleador demuestre la existencia de esa causa de fuerza mayor, de esa causa extraña no imputable que provoca la suspensión. En este caso es innecesaria esa demostración porque es evidente, además, está contenido en un decreto la paralización, por lo tanto, yo creo que en este caso no es necesaria esa notificación a la Inspectoría del Trabajo. Ahora, el decreto contempla algunas excepciones de ciertas actividades, sobre todo en transporte, en las empresas que tienen que ver todas con la alimentación, empresas procesadores de alimentos, distribuidores de alimentos,
etcétera. O sea, por lo general, son casi todas esas excepciones en las cuales se permite trabajar en aquellos días en que no está permitido trabajar, como los días de descanso semanal o los días feriados. No obstante, no todas esas actividades en las que se permite trabajar en los días feriados están dentro de estas excepciones. Solamente son esas actividades, digamos, indispensables para que continúe la vida en la sociedad, que se logre conseguir alimentos o los servicios de salud, etc. Pero hay que tener en cuenta de que hay algunas restricciones. Acá habría que aplicar supletoriamente, cuando no está puesto en el decreto, la excepción contemplada en el artículo 186 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, que en aquellas empresas que están exceptuadas y pueden continuar trabajando, solo se va a permitir aquellos trabajos que motiven la excepción, aquellas actividades que no se requiera para continuar desarrollando, por ejemplo, las actividades de suministro de alimentos, de producción de alimentos, pues esas no están exceptuadas, y al personal estrictamente necesario para la ejecución de esos trabajos. Ahora, tenemos unas empresas que están exceptuadas, en las cuales se permite continuar realizando cierto tipo de actividad. Y acá se nos presenta una situación muy especial, que es el otro punto que vamos a analizar, que es el punto de las medidas que tenemos que tomar, los riesgos especiales que se van a producir en esas empresas que continúan prestando sus servicios, que continúan trabajando y que van a provocar que se tomen ciertas medidas para evitar riesgos especiales. En primer lugar, ¿cuál es el riesgo especial? Bueno, que va a haber siempre alguna concentración de personas en esas empresas, por más de que se tomen medidas de distanciamiento social. Sin embargo, va a ser verdaderamente difícil lograrlo, de manera tal de que están, además de los riesgos comunes y normales a los cuales están expuestos esos trabajadores en esa actividad, van a tener un riesgo especial, que es el riesgo de contagio. Por lo tanto, hay que tomar ciertas medidas para evitar que se produzcan contagios en el seno de la empresa. Esto implicaría una información especial, una aplicación de las medidas y la vigilancia del cumplimiento de las medidas para prevenir el contagio, informar a los delegados de prevención, por ejemplo, cuáles son las medidas, difundirlas, privilegiar el teletrabajo en los casos, o el trabajo a distancia, o el trabajo remoto, como lo queramos llamar, en aquellos casos en que se pueda realizar ese tipo de trabajo por las características de la labor, y establecer ciertas medidas necesarias cuando se descubre un contagio, pues de una vez separar al trabajador y informar a las autoridades sanitarias del caso. Pero también es necesario evitar la presencia de personas vulnerables en esas actividades. O sea, a pesar de que podrían trabajar, hay que evitar personas, por ejemplo, de edad avanzada, o personas, trabajadores que tienen problemas, cardiopatías o diabetes, que pueden ser expuestos pues a esa situación de contagio, y en los cuales el contagio puede traer consecuencias más graves. El otro problema es si el COVID-19 puede ser, o el coronavirus puede ser considerado como una enfermedad ocupacional o no. Esto es una
una discusión que se ha planteado sobre todo en el derecho comparado. He visto sobre todo en Argentina, ya les hablará nuestro querido amigo, mejor catedrático, el doctor César Arese, sobre la situación de Argentina, por ejemplo, si es una enfermedad ocupacional o no es una enfermedad ocupacional. Pero hay que decir que, evidentemente, que de acuerdo con las definiciones que nuestra ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo da a la enfermedad ocupacional que se produce con ocasión del trabajo, si un trabajador se contagia con ocasión del trabajo que estaba prestando, evidentemente que habría que considerar que fue una enfermedad ocupacional. El problema está en determinar esos trabajadores cuándo se contagió ese trabajador. Esto va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque el trabajador pudo haberse contagiado en la empresa, pero pudo haberse contagiado en su casa o cuando fue a visitar un amigo, cualquier otra situación. De manera tal de que esto es un problema bastante serio, sobre todo para que las empresas cumplan con la obligación de notificar al INSACEL de que se ha producido una enfermedad ocupacional. El otro aspecto que vamos a tocar es el de las modalidades que se han desarrollado a raíz de la pandemia, de la presencia del coronavirus. En el propio decreto del estado de alarma se promueve el que se desarrolle el trabajo, que se prefiera realizar el trabajo a distancia, como dice el decreto. Tenemos varios tipos de trabajos que no se realizan en los centros de trabajo, que pueden ser trabajo a distancia, trabajo remoto o teletrabajo. Trabajo a distancia en general es el trabajador que realiza el trabajo en su domicilio total o parcialmente o en lugares distintos del establecimiento del empleador de manera permanente o de manera ocasional o de manera itinerante. El teletrabajo es otra cosa. El teletrabajo, propiamente dicho, requiere para su ejecución de medios electrónicos. Pero en Venezuela no está previsto la regulación del teletrabajo. Lo único que está regulado es, y desde el año 1973, por el reglamento de 1973, es el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio, digamos, una modalidad de trabajo que por un momento estaba casi exclusivamente referido a la industria de la confección, ¿verdad? El ejemplo típico que se ponía es una costurera que en su casa tiene una máquina de coser y realiza ciertos trabajos para una empresa de confección donde tiene que pasarle costuras a las piezas que le envían de la empresa y lo hace a veces con ayuda de alguna de los miembros de la familia en sus tiempos libres. Bueno, eso es lo que regulaba normalmente el reglamento de la ley y después la ley orgánica de 1990 y la actual también. Sin embargo, digamos que estos nuevos medios electrónicos han puesto de relevancia otra vez el trabajo a domicilio, pero con esta modalidad especial del teletrabajo, como acabo de decir, requiere para esa ejecución de medios electrónicos. Sin embargo, la ley nuestra no regula el teletrabajo de ninguna manera. Y ni siquiera en el 2012, cuando estaba, digamos, ya los medios electrónicos en boga y el trabajo con medios electrónicos, se reguló el teletrabajo, se pensó en regular el teletrabajo. Por eso no encontramos en la ley ningún tipo de regulación y todo lo tenemos que inventar. Por ejemplo, tendríamos que
acudir, digamos, a algunas medidas que tienen que ver con el ambiente de trabajo en el que se va a realizar esa actividad de teletrabajo. Sí, como todo está por hacer, sin embargo, es aconsejable que las empresas tomen ciertas medidas, porque de igual manera, si se producen algunas afecciones, algunas enfermedades que se desarrollan a causa del teletrabajo, pues van a tener las empresas que responder. De manera tal que hay que adelantarse tomando ciertas medidas, así no estén en la ley. Y ya, al parecer, el INSACEL, que es el que tiene a su cargo el Instituto de Prevención y Seguridad Laborales en Venezuela, tiene a su cargo la aplicación del ARCO, la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, como que está estableciendo algunas normativas en ese sentido, que lamentablemente no conocemos, como serían, por ejemplo, el que el patrono, el empleador le proporcione por lo menos una silla ergonómica o vele por que en el sitio en donde el trabajador está desarrollando su actividad esté bien iluminado o que tenga una buena ventilación. Bueno, toda esa serie de medidas que hay que tomar para evitar que se produzca alguna afección, alguna enfermedad ocupacional o incluso un accidente de trabajo. Pero sería una buena oportunidad para regular de una vez por todas esta actividad. Ahora, ¿qué medidas ha tomado Venezuela? Para hablar de las medidas que ha tomado Venezuela, en primer lugar hay que ver esta recomendación que consta en el primer informe sobre la repercusión del COVID-19 en el mundo del trabajo que desarrolló la OIT. Dice, es necesario dar una respuesta a nivel político de forma rápida y coordinada a escala nacional y mundial, en el marco de un sólido liderazgo multilateral, a fin de limitar la incidencia directa del coronavirus en la salud de los trabajadores y sus familias, al tiempo que se mitigan los efectos económicos indirectos en la economía mundial. Es una verdad de perogrullo el que, y lo vivimos todos los días, los efectos negativos que el COVID-19 tiene sobre la economía mundial. Y la crisis ha repercutido, sobre todo, independientemente del tamaño de las empresas, ha repercutido sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, ha afectado enormemente el empleo, ha disminuido el ingreso de las empresas. Y vemos cómo la mayoría de los estados han tomado medidas. Colombia, por ejemplo, ha tomado medidas para apoyar a los trabajadores y mantenerle un ingreso vital a los trabajadores. Lo han hecho también el Uruguay, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Perú, lo ha hecho Ecuador. Medidas para apoyar financieramente a las empresas que están en problemas. Ahora analicemos las medidas tomadas por Venezuela. En primer lugar, una inamovilidad laboral. Pareciera que esta es una medida destinada a mantener la conservación del empleo. Okay. Sin embargo, esto es un refrito, para utilizar un término periodístico, porque la inamovilidad laboral existe en Venezuela desde hace casi 18 años y además ya existía desde el año decretada a partir de por un año completo otra vez en el año 2019, a finales del 2019 para el 2020. De manera tal que esto no es una medida especial con motivo de la pandemia. Se ha decretado
algún plan especial de pago de nómina. No, se anunció, sí, pero lo que está anunciado no está decretado, no hay ningún soporte jurídico, anunciaron. Y al parecer en la plataforma de la Patria, como que han aparecido algunos pagos que han recibido algunos trabajadores. Sin embargo, tengo información de que solo el 42% de las empresas, de algunas empresas, han recurrido a este sistema de pago de nómina. Otra medida, suspensión temporal del pago de cánones de arrendamiento. Un decreto que estableció pues que se suspende, no se exonera de pago, sino se suspende, y que los patronos podrán, los arrendadores podrán negociar con los arrendatarios cómo van a ir pagando poco a poco esos cánones de arrendamiento. Esto no es una medida que directamente beneficia a los trabajadores, aunque sí indirectamente, porque muchos de ellos no poseen viviendas propias y viven arrendados. Suspensión de pagos de créditos, intereses moratorios y prioridad a créditos, en créditos a sectores estratégicos. Bueno, los bancos desde hace mucho tiempo no están dando crédito, de manera tal de que si no hay créditos, no hay pago de crédito. El Tribunal Supremo de Justicia dictó una resolución que suspendía las actividades tribunalicias. Ni siquiera se previó la posibilidad de que se pudieran hacer audiencias virtuales ni nada por el estilo, ¿verdad? Solo se mantienen para tramitar los amparos y en materias penales para el nombramiento de defensor y para, sobre todo, la presentación de detenidos. ¿Hay algún plan fiscal que establezca una disminución en el IVA o alargue los plazos para pagar el impuesto sobre la renta con la finalidad de permitir mantener un flujo de caja a las empresas que están pasando dificultad? No, en absoluto. La medida fiscal que se tomó fue incrementar, y en un porcentaje bastante alto, la unidad tributaria. Y hubo una medida de exonerar del impuesto sobre la renta a los trabajadores, aquellas personas, perdón, naturales, que ganasen hasta 3 salarios mínimos mensuales. O sea, sería 1.200.000 bolívares. Es absolutamente nada. En dólares equivale a unos $6. Bueno, ¿ha habido algún plan para mantener la producción de alimentos y garantizar su distribución? No, en absoluto. Todo lo contrario. En la práctica lo que vemos es la tremenda dificultad de sobre todo los productores agrícolas y pecuarios para llevar sus productos a los mercados. Es una dificultad terrible. No lo logran hacer. De manera pues que esto no hay ningún plan. Plan de apoyo financiero a las empresas. No conozco en absoluto ningún plan del gobierno de apoyo financiero a las empresas. Conclusión, como les dije, el gobierno venezolano, ante las medidas abundantes de los gobiernos latinoamericanos, mantiene un silencio atronado. Y concluyo con esta cita del informe de la OIT sobre el coronavirus, que dice que el diálogo social tripartito entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y empleadores es un instrumento fundamental para elaborar y aplicar medidas reparadoras sostenibles a escala comunitaria y mundial. Ello requiere de algo que no tenemos en Venezuela: organizaciones de interlocutores sociales sólidas, independientes y demás.